Hoy en Barra Libre nos hemos propuesto marcar una excepción a la frase que dice que las comparativas son odiosas, porque lo cierto es que a veces resultan significativas. Queremos hablar, como cada domingo, con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Juan, comparativas como la que haces hoy en tu artículo de opinión dominical y que también queremos abordar aquí en esta sección de Economía contigo, comparativa entre España y Portugal. Haces una comparativa con varios asuntos y de fondo el de la deuda pública, en el que ves cómo se ha comportado un gobierno, en este caso el portugués, con unos rasgos políticos bastante similares al español, y cómo lo ha hecho el nuestro, además con ese año electoral que tiene por delante en 2023 y con los ajustes que ha hecho en un lado y en otro en los presupuestos generales del Estado. No se ha llamado mucho la atención, hay muchas cosas de las que hablar, pero empezamos por lo básico, que es la deuda pública, porque por primera vez, lo estás contando en tu artículo, Portugal va a superar, o mejor dicho, a pasar por debajo de la deuda española. Así es una promesa que hizo el pasado junio, cuando se presentaron las líneas maestras de los presupuestos. El presidente portugués, que es socialista como el nuestro, António Costa, lo que planteó es que en 2023 Portugal por primera vez iba a tener una deuda inferior a la española. La noticia de esta semana viene porque el FMI, en la revisión de las previsiones de los principales países desarrollados, ha confirmado que efectivamente la previsión del gobierno portugués es creíble, y el año que viene, en 2023, Portugal va a tener una deuda, se va a producir ese sorpaso, ¿no?, como se le conoce en términos económicos. Portugal va a tener una deuda inferior a la española. Esto se explica por una gran cantidad de razones, pero la principal es que el gobierno portugués, en los últimos años, desde que se vio obligada a meterle un tajo al gasto importante, porque fue rescatada por la Unión Europea, por la Comisión Europea, Portugal ha seguido avanzando por esa senda de la austeridad, aplicando recetas de cierta ortodoxia fiscal que en España no se han llevado a cabo. Eso lo ha llevado a elevar la deuda, al igual que España, por culpa de la pandemia, pero a recortarla con mucha mayor velocidad en los últimos 3 años. Yo he estado echando un vistazo un poquito a la comparativa entre las deudas públicas de los países, y es verdad que vemos siempre una diferencia en puntos porcentuales de 30, 40 puntos en la última década, hasta que vemos cómo ahora ya vemos ese sorpaso que estás diciendo de cómo a Portugal le ha dado la vuelta. Yo quiero hablar contigo de varios elementos. Hablaremos en breve de las pensiones, hablaremos en breve del gasto público en general, pero lo primero, la parte política. Portugal viene de elecciones y España las va a tener el año que viene. No sé si esto por lo pronto tiene que ver. Sí, efectivamente, hay un paralelismo claro entre, como comentábamos antes, entre España y Portugal. Hasta hace muy poco, hasta finales del año pasado, el gobierno socialista portugués estaba apoyado en el Parlamento por fuerzas de izquierdas, al igual que le ocurre a Pedro Sánchez. El problema es que esas recetas de cierta ortodoxia fiscal no le gustaban a los socios parlamentarios, hasta el punto de que los presupuestos de 2022 fueron tumbados. Una jugada que aprovechó del propio presidente portugués para convocar elecciones. Tenía muy buena imagen por la gestión que había hecho de la pandemia, y logró obtener mayoría absoluta en las elecciones de enero de este año. Está por ver qué va a pasar con Pedro Sánchez. La gran diferencia a primera vista es que el socialista Costas ha sido capaz de tener cierta personalidad y sacar adelante medidas muy valientes que en el caso español es muy difícil que Pedro Sánchez las lleve a cabo. Una de ellas, que es la que más destacan algunos organismos internacionales, es la política fiscal mucho más laxa, las bajadas de impuestos que se han aplicado en Portugal, que en España, por supuesto, no se han aplicado ni se van a aplicar, sin dejar de lado, por supuesto, las medidas de corte más social que lleva a cabo un gobierno socialista, naturalmente. Y para medidas valientes, entre comillas, la de la subida de las pensiones. Tenemos que hablar de las pensiones, de los jubilados, de esas subidas de en torno del 8,5% prevista en los presupuestos generales del Estado. Una diferencia tremenda con respecto a lo que hace el gobierno portugués. Esto realmente es una diferencia considerable, pero aquí, si hablamos también de elecciones, hay que decir que frente a esa propuesta del gobierno tampoco hemos visto a muchos partidos políticos, digamos, echarse encima del Partido Socialista. Bueno, efectivamente, el tocar las pensiones al final es tocar el bolsillo de millones y millones de votantes, que son los pensionistas. Entonces, te pongo el ejemplo anterior: hay que tener personalidad y tener voluntad política y mirar a largo plazo para poder hacerlo. El gran éxito, en este caso del gobierno portugués, que nos sirve como ejemplo a nosotros y a muchos países, es el haber alcanzado hace justo una semana un gran pacto global de
de rentas, en el que participan no solamente los trabajadores y las empresas, sino que también arrima el hombro el Estado. ¿De qué manera arrima el hombro? Por un lado, recortando las pensiones, es decir, conteniéndolas. En Portugal van a subir en torno al 3,5%, y por otro lado, recortando los impuestos a una costa de, bueno, pues de sacrificar una parte de los ingresos impositivos vía impuestos que podría haber obtenido, y que en el caso de España está obteniendo en estos momentos las arcas de Hacienda. ¿Qué ha ocurrido en España? Bueno, pues efectivamente los organismos tipo Banco de España llevan haciendo meses campaña, entre comillas, a favor de una contención de las pensiones, a favor de un pacto de rentas en el que todo el mundo arrime el hombro. El gobierno pues ha pasado del gobernador, pero es cierto lo que tú comentabas, que el Partido Popular, en este caso, bueno, pues imagino para no tener ningún coste electoral, no se ha atrevido a proponer una bajada o una contención de las pensiones, y también, bueno, lo dijo aquí en este plato, lo dijo aquí en Voz Populi, el máximo responsable, Juan Bravo, el máximo responsable de Economía del PP, fue aquí en este plató donde afirmó que las pensiones debían subir lo que marca la ley, es decir, en torno al 8,5%, una declaración que fue bastante polémica y que está utilizando desde entonces en beneficio propio, claro, el PSOE, el gobierno, para defender esa subida tan grande a los pensionistas. Claro, porque cuando se pone en duda la idoneidad de subir esas pensiones hasta en torno al 8,5%, sobre todo nos referimos obviamente a las pensiones más elevadas, porque hay pensiones que están muy por encima, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, por poner un ejemplo, o por encima de lo que cobran, pues o lo que se reciben en muchos hogares españoles, ¿no? Entonces es verdad que ahí igual el esfuerzo no está hecho de misma manera en un entorno que en otro, pero claro, es que ¿cuántos pensionistas hay en España? Es que son casi 10 millones, ¿no? de pensionistas los que hay en España, que son 10 millones también que van luego con su papeleta. Bueno, claro, si nadie duda de que hay que, por supuesto, que hay que revalorizar las pensiones, y a quien gana menos hay que revalorizarlas lo máximo posible. El tema de debate es si todo el mundo debería disfrutar, es decir, el que cobra una pensión muy alta debe disfrutar de la misma subida del que, el jubilado, la pensionista o la viuda que cobra una pensión muy baja, ¿no? Bueno, lo que es cierto es que en cualquier caso seguimos teniendo una inflación muy elevada. El último dato lo sitúa incluso por encima de ese 8,5% de lo que estamos hablando, aunque es verdad que hemos bajado de la inflación mensual del 10%, como habíamos tenido durante 3 meses seguidos, pero seguimos viendo una cesta de la compra, seguimos viendo los precios de esas cosas del día a día para las familias que siguen estando muy elevados. Yo no sé si hemos ya pasado lo peor, digamos, de esa curva de la inflación y se va a ir para abajo, o si esto es como para seguir estando muy preocupados. Bueno, yo creo que parece que lo peor ha pasado, pero seguimos estando en un momento muy malo. Es decir, que no se puede vender como una buena noticia el hecho de que la inflación, pues ha retrocedido a los niveles que han confirmado el INE esta semana en septiembre. Podríamos decir que más que una noticia buena y una mala, esta semana lo que ha hecho el INE es confirmar una noticia mala y otra menos mala. La menos mala, efectivamente, es que, por suerte, la inflación, el índice general va retrocediendo, y esto se va produciendo gracias a la bajada lenta de los precios de la energía, ¿no? Que eso ha sido el factor que nos ha llevado a niveles récord. Ahora bien, no olvidemos que la electricidad está subiendo a ritmos del 20% y los carburantes todavía al 15%, es decir, que es una pasada. El lado más malo en este caso de los indicadores del INE es el que tiene que ver con los alimentos y con la cesta de la compra. Los precios más volátiles, que son los de la energía, tienden a bajar, pero los precios de los alimentos, una vez que llegan, son para quedarse, y va a costar mucho que vayan retrocediendo. Esta semana este viernes, cuando salieron los datos del INE, nuestra compañera Beatriz Triguero avanzaba algunos datos muy interesantes. Uno de ellos era que 1 de cada 3 productos de la cesta básica de la compra siguen registrando subidas superiores al 15%. 15% es una barbaridad, teniendo en cuenta que, pues por establecer una comparación, los salarios que se están firmando por convenio actualmente están recogiendo subidas de en torno al 2 y pico por ciento. O sea, de 2 y pico por ciento al 15%, pues imagínate, es evidente la pérdida de poder adquisitivo enorme para millones de hogares españoles. Bueno, y frente a esto nos encontramos con otro dato también muy significativo de cara al año que viene, lo estabas mencionando al principio, el Fondo Monetario Internacional, que rebaja un poquito más la previsión con respecto a la que tiene el gobierno en sus propios presupuestos generales del Estado. La hacía al 2,1%, el Banco de España rebajaba al 1,4%, el FMI al 1,2%.
vamos hacia abajo y cada vez de forma más contenida. Esto se nos está complicando también. Sí, bueno, ahí el gobierno, quizás por motivos también electoralistas, intenta seguir figurando como el primero de la clase. Ya le pasó el año pasado, que se llevó el rapapolvo del INE, que le recortó drásticamente el crecimiento del año anterior, y en este caso, bueno, pues el gobierno ha basado los presupuestos en una previsión muy elevada, que poco a poco está siendo desmontada por los organismos económicos, como puede ser la CDE o como puede ser el Banco de España o el FMI esta misma semana. Quizá el gobierno de lo que debería hacer es un ejercicio más de realismo, ¿no? E intentar también transmitir a la sociedad, oye, pues que estamos viviendo un momento muy complicado, estamos en plena guerra en Europa, el precio de la energía está disparada, acabamos de pasar una pandemia, el resto de Europa está avanzando hacia una situación de estancamiento económico, con lo cual es, bueno, pues lógico que España no crezca tanto. O sea, que quiero decir que se podría explicar de alguna manera, en este caso, bueno, en el caso portugués, volviendo al principio, el FMI le está dando una previsión de crecimiento el año que viene por debajo del 1%, de en torno al 0,8%, es decir, muy inferior a la de España, y no pasa nada. En este caso al presidente portugués no se le caen los anillos para salir y explicar a la población que esto es así y que, bueno, pues que estamos viviendo una situación complicada y que hay que apretarse el cinturón, incluidos los pensionistas. En España no parece que lo vayamos a ver, aún a riesgo de que el gobierno siga sufriendo esos rapapolvos en las próximas semanas de organismos que le van recortando la previsión de crecimiento. Realismo y valentía, dos recetas sin duda que todo gobierno debería aplicarse, y como vemos, pues lo cierto es que tenemos un panorama con una incertidumbre tremenda, y por eso será importante ver también qué es lo que va pasando en las próximas semanas, sobre todo ahora, Juan, que ahora sí que sí, ya parece que empieza a venir la lluvia, el mal tiempo, empezarán a encenderse las calefacciones y vamos a empezar a tener esas facturas tan temidas de la energía que en otoño van a venir. Sí. Calentitas. Así que, Juan Delgado, redactor jefe de Economía, como cada fin de semana, muchísimas gracias. Encantado, gracias. Y ya lo saben, si quieren consultar el artículo dominical de nuestro compañero o todas las informaciones que tenemos en nuestro periódico, están disponibles en nuestras redes sociales y en vozpopuli.com.